Capítulo 391. Bebiendo por el mundo Shinobi. Cuenta conmigo. No creo que estés tan ocupado. Esos son solo excusas, además, hay algo más que ya deberías haber notado. Será mejor que tomes una decisión pronto. Oh, por favor. ¿Empezaste a salir con alguien con 7 u 8 años? ¿Qué derecho tienes a darme lecciones? Kyoichi se erizó. ¿Un niño que tenía novia en primaria diciéndole que se diera prisa? Eso no era menos que refinación de cobre. Maldijo por dentro. Minato dio un sorbo a su té, sonrió y continuó. Vale, vale. Hazlo como quieras. He dicho todo lo que puedo. Ay, como ayudaste a poner nombre a mi hijo, eso significa que eres responsable de ser su futuro profesor. No, no va a pasar. Jiraiya es perfecto para ese papel. Tiene mucha experiencia docente y ese nombre Naruto encaja mejor con su ideología. Kyoichi se negó al instante. Naruto no era tonto, pero sí era el tipo de niño terco que resultaba agotador de enseñar. Lo mismo para el otro. Esos dos hermanos. Ambos dolores de cabeza. Si tuviera que resumir, ¿alguien lleva sus firmas combinadas de chakra? Preferiría no tocar el trabajo ni con un palo de 3 metros. Itachi, en cambio. Ahora era prometedor. Minato no tenía ni idea de lo que Kyoichi estaba pensando realmente, pero entendía que alguien como Kyoichi dado su estatus actual no tendría fácilmente tiempo para mentorizar personalmente a un niño pequeño. Como mucho, daba alguna orientación ocasional. Algunas cosas Minato podía enseñarse a sí mismo, por supuesto, pero después de ver cómo Kakashi y los demás se desenvolvían bajo su tutela, Minato era dolorosamente consciente de que enseñar no era precisamente su fuerte. Mejor dejarlo en manos de los profesionales. Incluso para Naruto más adelante. En el peor de los casos, lo dejaría en manos de Jiraiya. Ese hombre sí tenía experiencia docente real, después de todo. ¿Cuándo vuelves para dirigir el AMBU? Lo estás haciendo bien. No es un trabajo crítico, y la mayoría de las reformas iniciales ya están completas. Todavía me queda investigación por terminar Poder de los 6 Caminos, modo sabio, quedan un montón por trabajar. Kyoichi le desestimó con un gesto despreocupado. Minato puso los ojos en blanco y luego se teletransportó con el dios del trueno volador. Ocupado. Ni siquiera se molestó en cambiar la excusa. Pero Minato tenía que admitir. Dominar el poder de los 6 caminos y el modo sabio era más importante que el papeleo de los Anbu. El chakra de los 6 caminos podría requerir al 10 colas como catalizador, pero si realmente lo dominaban, ni siquiera el Tsutsuki sería imposible de enfrentar. En cuanto a modo sabio, todos los que entrenaban actualmente con energía natural habían llegado a la misma conclusión. Su límite superior es increíblemente alto. Transformación de la savia, fisiología de la savia, artes de la savia. Si se domina a la perfección, quizá no supere el poder de los 6 caminos, pero sí podría enfrentarse a él. Más importante aún, el modo sabio era accesible para la gente normal. Poder de los 6 caminos. Incluso con el chakra de 10 colas como combustible, casi nadie podía dominarlo. Ni siquiera talentos con potencial a largo alcance como Nagato o Kyoichi lo tuvieron fácil. Así que Minato no discutió. Simplemente volvió al trabajo. Pero, justo después de que Minato se fuera, Kyoichi presentó oficialmente su dimisión. Esa noche, cuando Tsunade volvió a casa, no le dedicó ninguna expresión agradable a Kyoichi. Shizune y Oriri notaron de inmediato que algo iba mal. Comieron en silencio, con cuidado, aterrados de respirar demasiado fuerte. Cuando vieron a Tsunade agarrar a Kyoichi por el cuello y arrastrarlo al despacho, los dos intercambiaron una mirada silenciosa. No digas más. Tenía que ser Kyoichi-sama. Era la única persona viva que podía enfadar a Tsunade Ime sin ser hecho trizas de inmediato. Los dos fingieron no ver nada y fueron a limpiar la cocina. En el estudio, Tsunade y Kyoichi se sentaron en silencio, uno frente al otro. Tras unos segundos, fue Kyoichi quien carraspeó primero. Sobre esa dimisión, los Anbu ya no me necesitan realmente. Así que creo que no tiene sentido que siga en el puesto. Puedo usar ese tiempo para otros trabajos, más importantes. Quiero decir, ya estoy acostumbrado. De todas formas, apenas apareciste. Normalmente estabas vagando en algún sitio. Pero no necesitabas dimitir. Tsunade frunció el ceño. Para ella, dimitir y no presentarse a menudo eran dos cosas completamente diferentes. Creo que un Hokage debería entrenar a su sucesor desde temprano, especialmente si no planea acabar trabajando hasta la tumba. Kyoichi se estiró perezosamente. Tsunade pensó un momento. Minato es mayor que tú. No tienes que preocuparte por un sucesor. No planeo ser Hokage. ¿Eh? Le miró como si su cerebro se hubiera trabado. ¿No planeas ser Hokage?
Entonces, ¿por qué demonios me hiciste volver para ser Hokage? Quería gritar Dios santo. En voz alta. Ejem. Si Minato gana el prestigio y la capacidad de triunfar antes, entonces puedes retirarte antes y disfrutar de tu vida. Konoha tiene mucho talento, no necesitamos que todos los Hokage mueran en su escritorio. Kyoichi caminó detrás de ella y empezó a masajearle los hombros. Con la complexión y fuerza de Tsunade, sus hombros siempre estaban tensos. Esta técnica funcionaba siempre. Efectivamente, su enfado se desvaneció. Si ya no fuera Hokage, podía continuar el camino que nunca terminé. Viaja, bebe todo tipo de alcohol en el mundo shinobi, No está nada mal como retirarse. Tsunade se recostó en la silla, completamente relajada. Kyoichi siguió masajeando. Deberías irte. Solo has estado en el este. La próxima vez podrías ir hacia el oeste, tierra de los demonios, tierra de la nieve, lugares que nunca has visitado. ¿Y tú? Si Konoha ya no te necesita, ¿a dónde irás? Ni idea. Pero si no te importa que una persona más te acompañe, podrías llevarme también en tu viaje. Kyoichi sonrió. TCH. Escupió Tsunade, luego se detuvo en silencio durante varios segundos. Solo después de un largo momento volvió a hablar. Si te traigo, ¿qué pasa con Shizune? Y Oriri. Shizune se queda en Konoha. Crecerá más atendiendo pacientes, estudiando por su cuenta y aprendiendo a mantenerse de pie de forma independiente. Ya depende demasiado de ti. Eso no era tontería, era la verdad. En el anime, Shizune era hábil pero nunca alcanzó la independencia, en parte porque pasó su vida siguiendo a Tsunade. Tsunade lo consideró y lo encontró convincente. Quedarse en Konoha, enfrentarse a más pacientes, investigar de forma independiente, ese era el mejor camino para Shizune. Y Oriri, eso depende de ella. Es Uzumaki. Aunque sea suavizado un poco con Konoha, si nos vamos, puede que no quiera quedarse. Eso ya nos preocuparemos luego. Acabamos de volver, hay una montaña de trabajo. No vamos a escapar pronto. Y te guste o no, si hubiera un quinto Hokage, prácticamente ya estaría sellado con tu nombre. Capítulo 392. Orochimaru, el encarcelado obsesionado con la ciencia. Elegir un Hokage nunca ha sido solo cuestión de fuerza. El poder es solo una parte de la ecuación. También hay antecedentes familiares, reputación, posición política y muchos otros factores. Ahora mismo, comparado con la Mikase Minato, que prácticamente no tiene experiencia en gobernar, Kyoichi era la opción mucho más fiable. Lo que significaba. En unas elecciones normales, Kyoichi se convertiría sin duda en el quinto Hokage. Kyoichi lo entendió perfectamente. Así que se encogió de hombros y respondió, si el asiento de Hokage simplemente fuera para quien la gente quisiera, tu cuarto Hokage no sería Minato, sería Jiraiya. Buen punto. Tsunade se rió suavemente. En aquel entonces, el tercer Hokage no tenía intención de elegirla en absoluto. Después de todo, Tsunade estaba vagando fuera del pueblo, y dada su actitud en ese momento, probablemente Hiruzen asumía que no volvería aunque la encontrara. Así que, su primera opción había sido Jiraiya. Lástima que Jiraiya se negara. Así que el puesto quedó vacío. Si Tsunade no hubiera regresado, el anciano habría prolongado su mandato unos años más, esperando una nueva oportunidad. En ese caso, el cuarto Hokage podría haber acabado siendo Kyoichi o Minato. Tsunade sabía que ambos eran más que capaces. Su competencia y reputación eran casi iguales, pero Kyoichi tendía a tener ideas avanzadas e innovadoras. Minato era comparativamente más débil en ese aspecto. Tras pensarlo un momento, negó con la cabeza. Olvídalo. No importa. Tanto tú como Minato, ambos tenéis la habilidad y el prestigio. En cuanto al poder bruto, bueno, ya nadie es tan tonto como para desafiar a Konoha, así que eso es irrelevante. En efecto, mientras Kyoichi viviera, nadie se atrevería a desafiar a Konoha. Era igual que la era de Hashirama y Madara. Ninguna aldea podría resistir un ataque serio y a toda potencia de Kyoichi. Antes de atacar Konoha, todas las naciones tendrían que considerar la represalia de Kanda Kyoichi. Y además, el mundo shinobi actual no se parecía en nada al pasado. Antes, las aldeas podían pelear sin cesar. En el peor de los casos, el perdedor pagaba una compensación. Pero ahora, Konoha controlaba las principales rutas de suministro de alimentos y medicinas. Si una aldea buscaba pelea y Konoha cortaba el paso, puede que no murieran de hambre de inmediato, pero con el tiempo, se quedarían drásticamente atrás respecto a otras naciones. Eso era una trampa estratégica abierta e inevitable. Como dijo Kyoichi, empezar una guerra a gran escala era prácticamente imposible ahora. Vale, basta de masajes, me empiezan a doler los hombros.
Entiendo que algún día quieras huir, pero antes de que eso ocurra, tenemos que asegurarnos de que Konoha esté estable. Especialmente Orochimaru, no puedes permitirte ser descuidado con él. De repente, Tsunade recordó al mayor problema de la niña. Orochimaru no era alguien que se comportara bien por sí solo. Mientras estaban en la aldea, a Orochimaru le seguía importando las apariencias. Pero si tanto ella como Kyoichi se fueran, estaría completamente sin ataduras. Dale unos años y probablemente volvería a rebelarse. Tsunade conocía demasiado bien a su compañera. Y Kyoichi sabía aún mejor. Sin que los dos lo reprimieran, si Orochimaru no encontraba un proyecto de investigación interesante, acabaría marchándose para dedicarse a trabajos prohibidos. Aunque, sin Dance causando problemas, la marcha de Orochimaru sería más una ruptura mutua que una traición. Kyoichi pensó un rato. Antes de irnos, podemos darle unos cuantos proyectos de investigación difíciles. Eso le mantendrá ocupado. En el peor de los casos, dejaré un clon de sombra en Konoha para contactarle si hace falta. Eso funciona. Al día siguiente, Kyoichi se dirigió al laboratorio de investigación. El proyecto del clan Iburi estaba casi terminado. Solo quedaba un último paso. ¿Y bien? ¿Has encontrado alguna solución? Mi mejor idea sigue siendo mejorar su control de chakra. Si pudiéramos terminar la investigación sobre el anclaje del alma basado en chakra, podrían evolucionar aún más. Insinuó Orochimaru con significado. Kyoichi lo entendió de inmediato. Quería ayuda para modificar su técnica prohibida de transferencia de alma óctuple, la predecesora de la reencarnación del cadáver viviente. Muchos jutsu compartían principios fundamentales. Si el anclaje del alma pudiera perfeccionarse, el clan Iburi podría anclar su conciencia al propio chakra. Así, sus cuerpos de humo no se dispersarían ni morirían en cuanto soplara el viento. Así que Orochimaru tenía una solución perfecta, solo quería uno prohibido. Pero, Kyoichi sacó un pergamino. Lo pensé ayer. No necesitamos algo tan complicado. Solo necesitamos reducir los efectos secundarios. No hay necesidad de medidas tan extremas mientras formen un núcleo. Mientras se transforman en humo, funcionará. Explicó el método en detalle. Orochimaru lo leyó en voz baja. Luego guardó silencio. Supo al instante. Esta era absolutamente la solución correcta. Pero, ¡qué desperdicio! Este mocoso escurridizo nunca se dejó enganchar para revelar nada útil. Orochimaru suspiró internamente. ¿Qué tal va tu investigación sobre el clan Ki? Como dijiste, definitivamente es un tipo de chakra senjutsu. Pero no es exactamente lo mismo que el chakra de sabio que todos usáis. No tienen autorregulación. Con el método de entrenamiento de Kyoichi, los episodios de descontrolo del clan habían disminuido drásticamente. Ahora podían controlarse. No más ataques y asesinatos. Esa era la única razón por la que Kyoichi se atrevía a traerlos a Konoha. Orochimaru lo sabía bien. Así que, tras una pausa, continuó, en cuanto a la composición del chakra es parecida al chakra serpiente del sabio de la cueva Richi, pero no idéntica. Uno es humano, otro es serpiente, por supuesto que difieren. Ya has estudiado a fondo el chakra del sabio de la cueva Richi, pero aún te falta algo. Quizá el clan Ki pueda darte nuevas pistas. Sugirió Kyoichi. Orochimaru ya lo había intentado muchas veces. Pero incluso con su chakra, seguía sin poder captar el modo sabio. Siempre se le escapaba ese paso. Suspiró para sus adentros. ¿Demasiado difícil? No creo que esté físicamente hecho para el modo sabio, admitió Orochimaru sin rodeos. Kyoichi reflexionó y luego dijo. Intenta extraer una muestra de su chakra de sabio, sellarla con una fórmula de contención y luego dejar que se filtre lentamente en tu cuerpo para remodelar tu cuerpo. ¿Remodelar con un sello? Orochimaru se quedó paralizado. Reconoció vagamente el concepto. Es similar a cómo el cuerpo de un Jinchuriki se adapta a las fugas del sello de los 8 trigramas. El chakra de la bestia con cola altera gradualmente su físico. Si el chakra de sabio puede transformar el cuerpo, este método debería funcionar. Interesante. Orochimaru se humedeció los labios. Sabía que su cuerpo era incompatible con el modo sabio. Este método remodeló el cuerpo a la fuerza, habría efectos secundarios, claro. Pero, podía aceptarlo. La única preocupación eran sus células Setsu blancas. ¿El método de sellado chocaría con ellos? Simuló mentalmente el proceso varias veces. Entonces, Orochimaru se levantó de repente, lleno de energía, y corrió directamente a la sala de experimentos. Kyoichi fue olvidado al instante. Una vez que comenzó la investigación, a Orochimaru no le importaba nada más. Kyoichi ya estaba acostumbrado. Para alguien como Orochimaru, la forma más sencilla de mantenerlo bien comportado.
era alimentarle con un flujo interminable de nuevos y complejos proyectos de investigación. Cuando tenía experimentos que hacer, podía quedarse en casa durante años. Capítulo 393. Ni siquiera estás a medio terminar entonces tú. Necesito quedarme aquí y continuar mi investigación. Tuve a encargarte del clan Iburi. Como la solución vino de ti, conoces mejor los pasos exactos. No voy a intervenir. Orochimaru se humedeció los labios. ¿Así que quería que fuera el chico de los recados? No es posible. Esta vez, Orochimaru tenía la excusa perfecta para escapar de la trampa del hombre de herramientas de Kyoichi. Kyoichi sonrió. Con tu nivel de brillantez, lidiar con trabajos triviales de ejecución está por debajo de ti. Deberías centrarte en la investigación del modo sabio. Si logras algún avance, tus logros podrían rivalizar con los del sabio de los 6 caminos. El modo sabio que Kyoichi y Orochimaru discutieron no era la versión de Jiraiya, era el sistema de inmortalidad que ambos habían teorizado anteriormente. Inmortalidad. Ni siquiera figuras legendarias lo habían logrado. Naturalmente, también era una de las obsesiones más profundas de Orochimaru. Kyoichi le animó un poco no solo para halagarle, sino para animarle a seguir un camino seguro y no destructivo. Así que no se convertiría en la amenaza de plaga que era en la línea temporal original. En cuanto al clan Iburi, Kyoichi nunca tuvo intención de dejar que Orochimaru se encargara de ellos. Orochimaru solo se preocupaba por la investigación que le daba beneficios. Si lo enviaba al clan Iburi, probablemente dejaría una bomba de relojería solo por diversión. Por la seguridad de todos, Kyoichi se encargaría personalmente. Sin mencionar. Incluso podría conseguir algunas recompensas del sistema mientras lo hace. Hoy en día, ganar recompensas se estaba volviendo más difícil. La mayoría de los sistemas principales ya estaban establecidos. Incluso enseñar a otros ahora solo daba pequeñas bonificaciones. Pero ahora que tenía tiempo, podía permitirse asumir tareas menores de nuevo. El clan Iburi se asentó temporalmente detrás de la academia, en una hendidura tipo valle rodeada de colinas y árboles viento mínimo. Para ellos, este era uno de los lugares más seguros posibles. Aún así, incluso aquí, algo de brisa era inevitable. Así que el problema aún tenía que resolverse. El único problema era que no había dejado un sello del dios del trueno volador allí, así que tuvo que teletransportarse cerca de la academia y luego viajar manualmente. Por suerte, eso solo tomó unos momentos. En la academia, en una pequeña oficina, Ebisu estaba sentado erguido en un escritorio, leyendo un libro y tomando notas. De repente, una figura apareció en la sala. Casi gritó. Kyoichi-sama. Esto es permiso del tercer lord. No estaba, quiero decir. Ebisu entró en pánico. Había estado estudiando aquí solo con la aprobación del tercer Hokage, no de Kyoichi. Ver al propio hombre aparecer de repente le dio la sensación de haber sido pillado robando. Kyoichi agitó la mano con naturalidad. Solo paso por aquí. No estés nervioso. Estudiar más es un buen hábito. Puedes leer cualquier libro aquí. Si no es suficiente, solo pregúntame, puedo escribirte más notas. ¿En serio? Ebisu estaba tan emocionado que sus gafas de sol se deslizaron hasta la mitad de la nariz, con los ojos brillando como un niño viendo caramelos. Kyoichi dudó un poco. Pero asintió. Tu talento no es el combate, es enseñar. Si Konoha quiere fortalecerse, necesitamos tanto educadores especializados como instructores Chunin. Ninguna de las dos cosas por sí sola no es suficiente. De hecho, aunque la instrucción ninja no estaba estructurada como la educación moderna, seguía dividiéndose aproximadamente en niveles básico, intermedio y avanzado. Personas como Ebisu eran la columna vertebral de la educación intermedia. La instrucción avanzada era donde entraban los Chunin de élite. Después de todo, incluso con Kakashi, lo básico de Naruto seguía siendo terrible. Unas palabras de ánimo después, Kyoichi salió de la academia y se dirigió al clan Iburi. Solo se habían mudado recientemente. Al principio, fueron cautelosos. Pero después de que algunos miembros recorrieran Konoha, inmediatamente suplicaron mudarse. Kyoichi apenas había llegado cuando un grupo salió corriendo a recibirle. Él se dirigió hacia adelante al instante, apareciendo ante ellos. No le reconocían por la cara, pero su ropa, y esa velocidad de teletransporte. Obviamente era un Chunin de élite, quizá incluso superior. Honorados shinobi. Me llamo Kanda Kyoichi. No hace falta que vengas a recibirme, fuera de todas formas iba a ir a vuestras casas. Eres Kyoichi-sama. El clan Iburi intercambió miradas atónitas. El legendario shinobi del que hablaba por todo Konoha era tan joven. No parecía tener más de 20 años. Quizá incluso más joven.
Alguien de esta edad ya famoso en todo el mundo shinobi era difícil de imaginar. Y también sabían. Su capacidad para establecerse en Konoha y conseguir alojamiento tan rápido se debía, en gran parte, a él. Al darse cuenta de ello, se arrodillaron en señal de gratitud. De verdad se arrodillaron. Kyoichi no podía detenerlos. Rápidamente levantó al líder del clan, habló unas palabras y luego caminó hacia su asentamiento con ellos siguiéndolos. De camino, su mirada se detuvo en una chica. Esta debería ser Yukimi. Yamato tenía buen gusto. Kyoichi-sama, esta es Yukimi de nuestro clan. Yukimi, buena actitud. Puede ser de las primeras en pasar por el proceso. Hablemos dentro. Ese sí. El líder del clan Gota casi se da una bofetada. Menos mal que no terminó la frase, de lo contrario, podría haber ofendido a la única persona a la que absolutamente no podía permitirse ofender. Además, esta era una tierra que Kyoichi les había concedido. Que él diera instrucciones era más que razonable. Dentro, Kyoichi se sentó y dijo, el Kekkei Genkai de tu clan tiene serias desventajas. Resolverlos es difícil. Pero después de que el departamento de investigación trabajara toda la noche, finalmente ideamos una solución. Desenrolló el pergamino y se lo entregó. Tengo que escanearlo. Se le iluminó la cara. Esto podría funcionar de verdad. Yukimi también echó un vistazo, aunque se quedó callada. Tu número tiene dos partes. 1. Un mal control del chakra. 2. Cuando te conviertes en humo, te falta un núcleo central así que la transformación colapsa caóticamente. Explicó Kyoichi. El clan asintió repetidamente. Pensándolo bien, era completamente cierto. Tu habilidad se parece a la técnica de hidratación de Kirigakure pero solo superficialmente. El agua tiene masa. Cuando se dispersa, aún puede acumularse. Y tienen un verdadero principio fundamental, que lo convierte en una técnica secreta. No estás ni de cerca. No les estaba insultando, solo exponiendo hechos. El clan Suki había alcanzado su nivel gracias al talento extraño de Suki Mangetsu, llevando la técnica a alturas sin precedentes. Sin él, la hidrificación no sería tan aterradora. Transformación en humo. Tal y como estaba ahora, ni siquiera era una técnica a medio desarrollar. Más bien un prototipo que ni siquiera pasaría la fase de pruebas de investigación de Konoha. Yukimi escuchó en silencio, con los ojos vacilantes. Empecemos con 1 o 2 casos de prueba. Demasiadas a la vez es difícil de manejar. Entendido. Capítulo 394. ¿Sigue vivo? ¿Por qué construir una estatua? Kyoichi mantenía un clon de sombra en la división de investigación principalmente para vigilar la réplica del árbol dios y la estatua de Gedo. Ahora ese clon servía perfectamente como supervisor del cercano lugar de pruebas del clan Iburi, con Orochimaru supervisando un lado y su propio clon vigilando el otro. Y los experimentos que se realizaban dentro de una caverna sellada donde crear un ambiente sin viento era trivial, francamente, al clan Iburi le costaría morir aunque lo intentaran. Así que, en realidad, lo único que podían evitar era su propio impulso de autosabotaje. Mientras siguieran los pasos con cuidado y lentamente establecieran un núcleo estable usando ese núcleo para anclar y controlar su humo, el resto encajaría en su sitio. Konoha acababa de absorber 2 clanes más, y era necesaria una expansión territorial. El daimi aprobó plenamente y las tierras se asignaron sin vacilación. Ese era el beneficio de establecer a los guardianes, después de todo. Sin la ayuda de Konoha para construir el ninja guardián, el daimi nunca habría sido tan cooperativo. Claro. Aunque los guardianes tenían su propio personal independiente, la mayoría de los miembros seguían procediendo de Konoha. Especialmente el escuadrón de formación trueno volador que era imposible de replicar fuera de Konoha. Como resultado, los daimi dependían mucho de ese escuadrón. Estaban apostados justo al lado de la residencia del daimi. Si un enemigo atacaba, los guardianes escoltaban al daimi de al lado, y la formación trueno voladora lo teletransportaba instantáneamente a Konoha. Ese nivel de seguridad era insuperable. En cuanto a la división de seguridad, cerca de la capital, sus funciones eran compartidas conjuntamente entre los guardianes y las propias fuerzas de Konoha, resultado de una negociación política que permitió el rápido desarrollo de Konoha. Da un poco, gana algo. Pero en general, el ascenso de Konoha era innegable. Sus ingresos, fuerza e infraestructura habían superado por kilómetros a épocas anteriores. Las carreteras dentro del pueblo estaban interconectadas y el ferrocarril exterior estaba casi terminado. Pronto, las misiones a las fronteras o a la capital no requerirían perder días viajando. Kyoichi no pensaba que las herramientas ninjas científicas fueran increíbles. Pero, una aldea ninja que evitaba por completo la ciencia nunca avanzaría. Al salir del clan Iburi, Kyoichi vio al tercer Hokage esperando delante.
El tercero ya tenía más de 50 años, pero no parecía viejo en absoluto, de hecho, parecía mejor que hace años tras dimitir. Con la mirada clara, enérgica. Al ver a Kyoichi, le hizo un gesto para que se acercara. No por cortesía, pero porque sospechaba que si no saludaba, Kyoichi podría salir corriendo de inmediato. Igual que ese par de hermanos. El tercero dio una larga calada a su pipa, suspirando internamente. Kyoichi. Lord tercero. Has estado bastante ocupado últimamente. Cada día en la división de investigación, has dejado a todo el Anbu a Minato, e incluso has presentado una dimisión. Se detuvo un momento y finalmente suspiró. Planeas dejar Konoha, ¿verdad? Realmente digno de tu reputación, Lord tercero. Kyoichi sonrió levemente. El ojo del tercero se contrajo. Agitó su pipa. No me tomes el pelo. ¿En qué estás pensando realmente? Esperaba que te convirtieras en quinto Hokage y ahora quieres irte. El mundo shinobi es vasto. Quiero verlo. Y, lo más importante es que la crisis no ha terminado del todo. Quiero viajar y buscar respuestas. Kyoichi no ocultó nada. El tercero suspiró suavemente. Si no podía convencer a Jiraiya, ¿cómo podría convencer a alguien como Kyoichi que tenía convicciones personales aún más fuertes? En cuanto escuchó la noticia, supo que no podía detenerle. Aún así, quería intentarlo. El tercero avanzó. Si te vas, probablemente Tsunade tampoco se quedará como Hokage. Vosotros dos, suspiró. Pero es cierto, Tsunade solo volvió por vosotros y vosotros dos habéis hecho tanto por la aldea. Para ser sincero. El tercero realmente quería que el rostro de Kyoichi estuviera grabado en la roca del Hokage. La prosperidad actual de Konoha se debía en gran parte a él. Pero como no era Hokage, tallar su rostro allí rompería la tradición. Así que había dejado la idea de lado. Pero tras mucha reflexión, dijo, encargaré una estatua tuya. Sigo vivo. ¿De qué sirve tallar una estatua? Si de verdad quieres uno, ponlo en la academia. Creo que hice más contribuciones a las reformas de la academia que en cualquier otro lugar. Kyoichi se estiró. El tercero guardó silencio exasperado pero indefenso. Para él, colocar a Kyoichi solo en la academia era demasiado poco, pero Kyoichi parecía completamente desinteresado en ese tipo de honor. Solo le importaban las cosas prácticas y reales. Aún así, el tercero quería abrir esta conversación. Ahora que Kyoichi lo había dicho él mismo, la carga en su corazón se sentía más ligera. Ya sabía la mayor parte de lo que Kyoichi pretendía. Así que, no tenía sentido hacer preguntas innecesarias. Por ejemplo, el próximo Hokage. Era obvio. Namikaze Minato. Minato ya era comandante Anbu, y su reputación era alta, solo que no tan alto como el de Kyoichi o Tsunade. Otro año más o menos en el liderazgo y no habría problema. ¿Y los clanes? Definitivamente no se opondrían a él. Minato era fuerte. Pero solo como una persona. Kyoichi y Tsunade eran mucho más difíciles de tratar. Uno era lo suficientemente fuerte para luchar contra todo el mundo shinobi, y el otro era la nieta del primer Hokage y actual líder de los Senju. Mucho más difícil de manejar. La preocupación del tercero estaba aquí. Minato, me preocupa que no pueda mantener a esos clanes bajo control. Todo lo que has construido podría venirse abajo. Le apoyaremos. Además, Minato no está solo, tiene a los Uzumaki a su lado. Cualquiera que piense que es un blanco fácil debería pensárselo dos veces. Kyoichi resopló. El clan más problemático era el Uchiha, pero incluso ellos habían cambiado. La facción pro Konoha dentro del clan liderada por Inaori y Shisui ganaba influencia año tras año. Tarde o temprano, Fugaku se vería obligado a ceder la autoridad. Con tanto los Uchiha como los Iga a bordo, ¿quién más se atrevía a oponerse? Cualquier movimiento pequeño sería como hormigas intentando detener un carruaje. Y si de verdad insisten en causar problemas, bien, que hagan un desastre mientras Tsunade y yo estamos fuera. Cuando regrese, eliminaré a todos los maquinadores mezquinos. Agresivo, pero muy Kyoichi. El tercero suspiró para sí y asintió levemente. El clan Iburi estaba asegurado, el clan Ki se gestionaba a través de Orochimaru, y los arreglos restantes eran escasos. Pero Kyoichi aún no se iba. Pase lo que pase. Al menos esperaría a que Naruto naciera. Quería presenciar la reencarnación de Asura e Indra antes de partir. Minato necesitaba tiempo. Si se convertía en Hokage demasiado de repente, el miedo del tercero podría hacerse realidad, y Omura y Koharu podrían volver al poder arrastrándose. Eso sí que induciría aneurismas. De vuelta en la aldea, Kyoichi recurrió a sus recuerdos de su vida anterior, continuando a perfeccionar el sistema educativo de Konoha. Planeaba terminar todo antes de irse. Requeriría tiempo y energía mental. Pero con Madara muerto y Black Setsu sellado.
El tiempo era exactamente lo que tenía de sobra. Capítulo 395. Cuidado con la oscuridad interior. Kusina y Uchiha Mikoto se quedaron embarazadas al mismo tiempo. Incluso se encontraron fuera de la sala de exploración del hospital el primer día. Después de eso, se reunían con frecuencia durante revisiones. Naturalmente, las dos mujeres empezaron a acercarse más. No lo suficientemente cercanos como para organizar un compromiso entre sus hijos, pero sí lo bastante como para que empezaran a visitarse de vez en cuando. Claro. Kyoichi y Minato sospechaban en privado que esto era obra de Uchiha Fugaku. Ese tipo era absolutamente capaz de hacer esas cosas. Pero incluso en sus momentos más astutos, los planes de Fugaku nunca llegaron muy lejos. Era del tipo que soñaba con grandes logros, pero era demasiado protector con su propia piel, más bien uno de esos nobles de viejas leyendas que hablaban de gloria pero nunca pisaban el campo de batalla. Dicho esto, cuando llegaba el momento, Fugaku podía tomar una decisión decisiva. Eso aún había que reconocerlo. Como Kyoichi se preparaba para salir del pueblo eventualmente, aún necesitaba observar la situación de Shisui una vez más. No necesitaba ir al complejo Uchiha para encontrarle. Aunque Kyoichi ya no era comandante Anbu, encontrar a Shisui era ridículamente fácil, solo tenía que esperar en un lugar de misión. En la Konoha actual, las misiones de rango D ya no consistían solo en tareas como cargar agua y arrancar malas hierbas. Además de los recados tradicionales, se añadieron nuevas tareas, incluyendo ayudar a la División de Investigación y a la Unidad de Investigación y Desarrollo Médico a reunir materiales y realizar trabajos de campo sencillos. De hecho, ese tipo de tareas eran ahora la mayoría de las misiones de rango D. Al fin y al cabo, ¿qué hogar necesitaba leña cortada todos los días? Pero el departamento de investigación siempre necesitaba manos extra, limpiar, clasificar, mover equipo, ya que sus miembros estaban ocupados investigando, no haciendo tareas de limpieza. Contratar genin para ese tipo de trabajo reducía enormemente la carga de mano de obra. Claro. Solo se asignaban estas tareas a ninjas de confianza. Tenías que estar arraigado en Konoha, con un trasfondo limpio. Si tus orígenes eran sospechosos, conseguir una misión así era casi imposible. Por ejemplo, Yakushi Kabuto. De todos modos, no quedaba mucho que Kyoichi necesitara enseñarle a Shisui. Un maestro solo podía guiar al alumno hasta la puerta. El resto dependía del propio estudiante. La base de Shisui ya era sólida como una roca. Lo único que Kyoichi podía enseñar ahora era experiencia en liderazgo y principios de ninjutsu más avanzados, y todo eso requería años de conocimiento acumulado. Kyoichi revisó algunos de los manuscritos educativos que estaba escribiendo mientras esperaba la llegada del equipo de Shisui. No pasó mucho tiempo antes de que Shisui apareciera liderando un escuadrón de genin encargado de deservar un jardín de hierbas medicinales. Ya no trabajaba con el grupo de Kurenai. Kurenai, aunque no se especializaba en jutsu médico, mostraba buen talento en el campo para su edad y pasaba parte de cada mes entrenando en el hospital. Así que, quedarse en un equipo con Shisui ya no le encajaba en el camino. Los compañeros actuales de Shisui eran Iruka, Mizuki y otros genin de nueva generación. No tenía prisa por hacer los exámenes Chunin. En cambio, entrenaba en silencio, centrado por completo en afilar su base. Pero hoy, al acercarse al campo, percibió débilmente el chakra de su maestro. Shisui sabía. Si Kyoichi no quería ser encontrado, ni un alma en el mundo podría sentirlo. Así que el hecho de que pudiera sentirlo significaba que Kyoichi le estaba señalando deliberadamente. Sin dudarlo, Shisui creó un clon de sombra para ocupar su lugar y se deslizó bajo tierra con una técnica de liberación de la tierra. Momentos después. Sensei. No hace falta formalidad. Siéntate. Kyoichi ya había preparado un taburete. Shisui hizo una reverencia y se sentó, esperando en silencio instrucciones. No estés tan tenso. Te he llamado aquí solo para hablar. ¿Qué tal va tu entrenamiento? ¿En qué etapa estás ahora? 3 Tomoe. Mi Kenjutsu ha llegado a un cuello de botella técnico, probablemente necesito más combate real para mejorar aún más. Pero como me hago mayor, mi fuerza física sigue aumentando, así que mi progreso general no ha parado. Respondió Shisui. Entonces únete a un equipo de nivel Chunin. O ve a Anbu. Elige el que prefieras. Pero en los próximos años, encontrar combate real será difícil. El mundo shinobi está entrando en una etapa de paz. Dijo Kyoichi. Los shinobi mejoran más rápido en batallas a vida o muerte, especialmente los Uchiha, cuyos ojos despertaban su mayor potencial bajo una presión intensa. Pero en los últimos años, las oportunidades para tales batallas se habían reducido. Con 3 Tomoe, ya tengo suficientes. Ir más alto puede que no sea algo bueno.
La expresión de Shisui era tranquila. Una vida tranquila es mejor para todos. El antepasado de Uchiha tampoco quería luchas interminables, por eso se fundó Konoha, ¿no? Kyoichi asintió. Sí, tanto Madara entonces como ahora buscaban la paz. Solo fue engañado por manos ocultas, algo trágico, en realidad. Si Madara y Hashirama hubieran permanecido aliados, el mundo shinobi podría haber conocido 5 o 6 décadas de paz ininterrumpida. Pero una sola tablilla lo destrozó todo. No sé mucho de Madara, pero eché un vistazo a esa tablilla de piedra. La escritura es extremadamente provocadora. Si no sabes nada, parece inofensivo, pero cuanto más entiendes, más seductor se vuelve. Con 3 tomoe, Shisui ya podía leer una parte. Y aún así fue suficiente para imaginar lo aterrador que debía ser el resto. Una mentira oculta, y se derrumba toda una era. Kyoichi suspiró. Ya eres lo suficientemente listo. Me queda poco que enseñarte. Solo una cosa. Sigue practicando el método de entrenamiento de sabio que te enseñé. Si hay personas en el clan en las que puedes confiar, puedes enseñárselo también. ¿No es eso inapropiado? Shisui se quedó atónito. Solo alguien que se había entrenado en modo sabio entendía lo poderoso que era. Si se persigue hasta el final, podría permitir que el cuerpo de uno se acerque realmente al nivel del cuerpo sabio. ¿Enseñar eso a los Uchiha? ¿Estaba bromeando? No hay nada inapropiado. El Sharingan es poderoso, pero si quieres que el clan deje de obsesionarse con él, debes ofrecer un camino alternativo hacia la fuerza. Si no, puedes ignorar el Sharingan, pero los demás pueden hacerlo. Shisui se rascó la cabeza. Tenía que admitir, eso tenía sentido. Si los talentosos abandonaban el Sharingan mientras que los menos dotados eran obligados a abandonarlo sin sustituto, eso era imposible. Alguien acabaría rebelándose. Cuando hay un camino rápido hacia el poder, la oscuridad puede brotar en cualquier momento. Por eso el segundo Hokage siempre temió a los Uchiha. ¿De verdad no hay forma de solucionarlo? Preguntó Shisui, sin querer aceptar ese destino. Según la lógica de Kyoichi, incluso si esta generación permanecía en paz, las futuras se dividirían de nuevo. Nadie puede controlar la oscuridad dentro de los corazones humanos. Lo que sí podemos hacer es crear leyes, estructuras que lo restrinjan. Kyoichi añadió. Y estas leyes deben restringir no solo a otros, pero nosotros mismos. Porque muchos desastres empiezan desde arriba. ¿Sí? La expresión de Shisui se volvió solemne. Lo entendía. En clanes como los Uchiha, si los rangos superiores caían en la oscuridad, esa corrupción inevitablemente se filtraría hacia abajo. Detener el mal pronto antes de que crezca. Capítulo 396. Encerrarse en casa no lleva a ninguna parte, pero, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Shisui parecía realmente perdido. Esto fue una de esas cosas, los principios tienen sentido, pero ponerlos en práctica es otra historia completamente distinta. El corazón de las personas es impredecible. Si fuera realmente fácil, Senju Tobirama no habría pasado toda su vida protegiéndose de los Uchiha como si fueran ladrones. Incluso en su lecho de muerte seguía preocupándose por ellos. Gracias a esa paranoia, Dan siguió sus pasos, directo al abismo. Y al final, todo el clan Uchiha fue borrado. Un testimonio trágico de la creencia de que el único Uchiha bueno es el muerto. El propio Kyoichi no tenía una respuesta perfecta. Pensó un momento antes de decir, haz lo mejor que puedas. En un clan tan grande, cada generación producirá algunos alborotadores. Cuanta más gente tengas, más problemas verás. Pero los Iga no tienen esos problemas, quizás sea por sus técnicas de sellado. ¿No ayudaría a estabilizar algo así? Shisui estaba pensando en el sello del pájaro enjaulado de los Iga. Por imperfecto que fuera, parecía haber mantenido a los Iga relativamente estables a lo largo de las generaciones. Solo ves la superficie. Los Iga, sus corrientes internas llevan fluyendo mucho tiempo. Lo que les falta es un instigador decisivo. Y además, ¿no te has dado cuenta? El pájaro enjaulado puede proteger al clan, pero también limita su potencial. Kyoichi sonrió. Se suponía que los Iga eran un clan al mismo nivel que los Uchiha, pero en la práctica habían sobrevivido principalmente confiando en números. En calidad, no podían compararse con los Uchiha ni con los Senju de antaño. ¿Por qué? El sello del pájaro enjaulado fue tanto su creación como su perdición. Al restringir las habilidades de las familias ramales y no compartir ciertas técnicas secretas, también frenó la capacidad de innovación del clan. Shisui guardó silencio, pensándolo bien. Imagínate esto, continuó Kyoichi. Madara creó una técnica para escapar de la muerte, pero dentro de tu clan, se desarrolló otra técnica específicamente para contrarrestarla.
¿De verdad crees que ambos jutsus fueron creados por los antepasados hace miles de años? Por supuesto que no. Izanami fue desarrollado por un Uchiha posterior para contener a quienes abusaban de Izanagi. Estaba destinado a resolver disputas y prevenir el mal uso del jutsu. Shisui negó con la cabeza, entendiendo al instante. Pero al mismo tiempo, captó lo que Kyoichi realmente quería decir. Los Iga no habían producido un nuevo jutsu en siglos. Puño gentil y las técnicas secretas del clan eran prácticamente reliquias antiguas transmitidas sin cambios desde la era de los llamados shinobi celestiales. Sus artes tenían linaje, no evolución. Había habido poco o ningún avance significativo. Promover la educación. Abre tus secretos. Cuanta más gente aprende, más innova. Y cuando otros innovan, puedo aprender de ellos y perfeccionar mis propias ideas. Eso crea un círculo virtuoso. Kyoichi incluso mencionó sus propias ideas específicamente como había obtenido aspectos de la liberación Yin de Izanagi. Shisui asintió levemente. El crecimiento explosivo de Konoha en los últimos años había ocurrido precisamente porque Kyoichi había abierto muchas técnicas. La más extendida fue la técnica de activación de la respiración, y él sabía. Su maestro ya había avanzado su método de respiración de los 7 cielos a una quinta activación. Siempre te has preguntado qué era la cuarta activación, continuó Kyoichi. Para decirlo simplemente, es una versión de la técnica de activación de la respiración. Recalibré según la propia técnica de respiración de Jiraiya. Despierta rápidamente el potencial de sabio del cuerpo. No ocultó nada. La cuarta activación había sido inspirada en las transformaciones parciales de salvia de Jiraiya, específicamente en el momento en que su piel empezó a adquirir características de salvia. Porque el propio Kyoichi había aprendido el modo sabio del monte Miboku a través del sistema, descifrarlo no era difícil. Y en ese estado su cuerpo de sabio, artes sabias y vitalidad celular se alineaban perfectamente. Técnicas como el kata de la rana y la palma de aire podían realizarse con una precisión sin esfuerzo. Solo cuando las ideas chocan pueden nacer nuevas. Si te encierras en casa con una montaña de tesoros, puede que nunca llegues a recibir nada de ello. Los Iga eran un ejemplo claro. Por suerte, el Igayashi de esta generación ya había empezado a imaginar reformas, trabajando en silencio con Isashi para impulsar al clan hacia adelante. Para cuando la generación de Hinata y Nejima durara, el progreso sería inconfundible. Así que, los sellos por sí solos nunca funcionarían. Bloquear es inferior a guiar. Shisui se rascó la mejilla, asintiendo finalmente. Dudó un momento, claramente queriendo decir algo pero conteniéndose. ¿Qué pasa?, preguntó Kyoichi. Había entrenado a Shisui durante unos años. Podía leer a ese niño como un libro. Shisui se rió incómodo. ¿Te has dado cuenta?, me preguntaba, Sensei, ¿piensa dejar la aldea? Quiero decir, nada de esto es algo que debería estar escuchando ahora mismo, ¿verdad? Mi fuerza quizá esté a la altura de algunos Junin Tokubetsu. Estoy lejos de estar al nivel en el que necesitaría este tipo de consejos. Esto suena a cosas que me contarías a mí o a Inaori cuando algún día seamos jefes de clan. Kyoichi sonrió. Shisui era perspicaz. Bueno, llevo un tiempo pensando en alejarme, admitió. Algunas contradicciones internas y jugadores ocultos no se moverán mientras Tsunade y yo permanezcamos en la aldea. No lo negó. Irse no era solo viajar o relajarse, también era atraer las sombras a moverse. Y luego eliminarlos de un solo golpe. Shisui asintió en silencio y no insistió más. Adelante. Sí, señor. Shisui se fue. Kyoichi echó un vistazo al panel de su sistema. La lección de hoy no daría frutos inmediatos. Estas no eran cosas que Shisui necesitara todavía, pero algún día, lo entendería. Kyoichi se levantó y avanzó por el camino solo para ver a alguien cerca de los terrenos de la academia. Yakushi Kabuto. Este Kabuto era completamente diferente al de la línea temporal original. Nunca había entrado en Road. Nunca había seguido a Orochimaru. En cambio, se quedó en la academia y recibió una educación adecuada. Quizá algún día se convertiría en un buen investigador o quizás sucedería a Yakushi no y se hiciera cargo del orfanato. Konoha iba camino de volverse cada vez más brillante. Mientras tanto, las figuras de Kusina y Mikoto no habían cambiado demasiado, pero sus visitas al hospital se habían vuelto más frecuentes. Ambas familias trataban a estos niños no nacidos con un cuidado inmenso. Pasaron unos meses más. Sus barrigas habían crecido visiblemente. Kyoichi incluso detectaba en secreto anormalidades, pero ni Naruto ni Sasuke parecían poseer nada inusual.
Los misterios del linaje del sabio de los 6 caminos estaban realmente más allá de la comprensión. Dejó de sondear. Durante este periodo, Minato estuvo extremadamente ocupado. Tenía que cuidar de su esposa y, al mismo tiempo, poco a poco empezó a darse cuenta de que Tsunade le estaba dando responsabilidades más allá de las de un capitán Anbu. Cada vez más tareas se parecían a las de un Hokage. A veces incluso le enseñaba los matices más finos de la propia oficina. A medida que estas responsabilidades se acumulaban, Minato apenas tenía tiempo para pensar. Estudiar, cuidar de Kusina, volver a estudiar el tiempo libre se había convertido en un lujo. Al mismo tiempo, Tsunade organizaba cada vez más que apareciera en público, entre civiles y ninjas por igual. Su reputación creció de forma constante. No al nivel de Kyoichi o Tsunade, pero si los dos se marchaban, Minato naturalmente se levantaría para llenar ese vacío. Su transición para convertirse en el quinto Hokage se hacía cada vez más suave día a día. Meses después, Kusina y Mikoto se habían mudado al hospital de Konoha, listas para dar a luz en cualquier momento. Y Jiraiya y Nagato regresaron tranquilamente al pueblo. Capítulo 397. Sensei, llévame contigo. ¿Qué tal? ¿Cuándo nacerán los bebés? ¿Por qué estás tan alterado? Minato no está ni de lejos tan nervioso como tú. Y si insistes en entrar en pánico, al menos siéntate y deja de pasear de un lado a otro, estás mareando a todos. Kyoichi no tenía energía para quejarse. ¿Cómo no voy a estar nervioso? De repente ha llegado la hora. ¿No nos dijeron que aún quedaban 2 días? Jiraiya caminaba en círculos por el suelo, con un aspecto mucho más agitado que el verdadero futuro padre. Cualquiera que observara desde lejos pensaría que Jiraiya era quien estaba a punto de convertirse en padre. Mira a Minato. Kyoichi le miró y se detuvo. Minato también estaba definitivamente nervioso, solo que mejor fingiendo. Sus palmas estaban empapadas de sudor. Kusina ya había sido llevada a la sala de partos. El giro fue que, casi al mismo tiempo, Uchiha Mikoto también entró en trabajo de parto y fue llevada al segundo quirófano. El verdadero problema. Solo había una Tsunade. Incluso con su clon de sombra, no solía manejar el parto. Al final, invitaron a Sarutobi Biwako de la generación anterior para supervisar todo. En cuanto a Kyoichi, él era aún menos adecuado para esto. No era obstetra. Su ninjutsu médico era casi enteramente para apoyo en combate y tratamiento post-batalla. ¿Por qué demonios iba a estudiar este campo? Aún así, era seguro de sí mismo. Con tantos ninjas médicos en el hospital, pasar a lo que pasara, solo era un parto. No iba a pasar nada con estas madres. Eso era lo que pensaba cuando las luces indicadoras sobre las puertas parpadearon. Un momento después, Ii Kurenai llegó en un torbellino de movimiento. Kyoichi se levantó de inmediato y la miró. ¿Kurenai? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan frenético? Otro, el jefe del clan Iga. Yashi-sama, su esposa, Kurenai estaba completamente sin aliento. Kyoichi frunció el ceño. Los Iga eran notoriamente privados. Incluso con un embarazo, confiaban más en el cuidado de su propio clan que en el hospital, así que no la habían trasladado aquí antes. Si recordaba bien, Hinata aún no tenía fecha de luz. Pero ahora que los tiempos de Naruto y Sasuke habían cambiado, la línea temporal original no servía de mucho como referencia. Pensó un momento. No hay que entrar en pánico. Probablemente aún no está dando a luz. Estoy bastante seguro de que no debían nacer tan pronto. Voy a comprobar cómo están. Claro. Kyoichi desapareció en un parpadeo. Momentos después, vio a Yashi y a su esposa. Hinata claramente no estaba listo para nacer. El tamaño de la barriga sugería que quedaban al menos 2 meses más. Pero su cutis era definitivamente mala. Kyoichi, ¿dónde está Tsunade Hime? Está dando a luz al bebé de Kusina. No puede irse ahora. Yo me encargo de esto. Entonces tendré que molestarte. Yashi no dudó en absoluto. Aunque Kyoichi no fuera igual a Tsunade en pura destreza médica, seguía siendo de los mejores de Konoha. Yashi tenía absoluta fe en él. Mientras la guiaban hacia una habitación tranquila, Kyoichi preguntó: ¿sabes qué ha desencadenado esto? Bueno. Si es incómodo, espera a que estemos en la habitación. En una situación como esta, bien. Sospecho que está relacionado con el Byakugan, susurró Yashi. Las cejas de Kyoichi se alzaron. ¿Conectado al Byakugan? Si era así, eso significaba que podría estar ligado al clan Tsutsuki. ¿Podría ser Tsutsuki Toneri? Excepto que Toneri era solo un recién nacido en ese momento. No podía tener ese tipo de influencia. Eso dejaba solo una posibilidad: algo había ocurrido entre los descendientes de Amura en la luna debido a la esfera Chibaku que él y Nagato crearon.
Algo lo suficientemente significativo como para afectar a los Iga. Se quedó en silencio un momento. ¿Es solo tu hogar o también se ve afectada la rama familiar? Eso, no estoy seguro. Yashi parecía avergonzado. Está bien. ¿Estás preocupado? Pasa. Una vez en la habitación, Kyoichi entró en modo sabio, agudizando sus sentidos al máximo, y examinó tanto a la madre como al niño no nacido mediante la percepción de chakra. Entonces, están completamente sanos. No hubo ningún problema. El bebé está estable. Igaime probablemente se sorprendió y afectó por la sensibilidad del Byakugan, así que su cuerpo reaccionó. Él dio su diagnóstico. Yashi exhaló aliviado. Pero en cuanto recordó la pregunta anterior de Kyoichi, se enderezó. Iré a preguntarle a Isashi inmediatamente. Kyoichi asintió. No tenía intención de intervenir, pero por dentro. Ya estaba calculando lo que podría estar ocurriendo en la luna. ¿Podría ser que el clan de Amura había entrado en disturbios civiles desde temprano? Eso sería interesante. Kyoichi entrecerró los ojos. Kurenai llegó entonces no por curiosidad, sino para ver si podía ayudar. En la puerta vio a Yashi salir, así que se relajó. Parecía que todo estaba bien. Entró en la habitación y vio a Kyoichi sumido en sus pensamientos. «Sensei, ¿está bien?» «Estará bien». Simplemente estaba asustada. «Quédate aquí y cuida de ella. Si algo cambia, llama a alguien inmediatamente». «¿Sí?» Kurenai asintió. Ahora tenía 14 años. Su ninjutsu y genjutsu médico habían mejorado significativamente, aunque su taijutsu seguía siendo su área más débil. Kyoichi la miró de arriba a abajo. Todavía demasiado frágil. ¿Cómo va tu entrenamiento? Últimamente no he tenido mucho tiempo, tu ninjutsu médico ya es sólido. Es hora de decidir si quieres centrarte en el combate o seguir el camino de ninja médico. Dijo Kyoichi. Entre Asuma, Shisui y Kurenai, parecía que ella era la que menos técnicas le proporcionaba, pero en realidad Kyoichi era quien menos se preocupaba por ella. Porque Kurenai era demasiado responsable. Cualquier cosa que él enseñara, ella la practicaba con dedicación. A diferencia de Asuma, ella no necesitaba que la empujaran constantemente. ¿Combate o médico? Pensó unos segundos. Me gusta el ninjutsu médico, pero, creo que prefiero pelear. Entonces ya no necesitas entrenar en el hospital. Empieza a pensar en cómo integrar las técnicas médicas en tu propio estilo. Tu genjutsu es tu ventaja, úsalo como apoyo. Tu taijutsu es débil, pero aún tienes que entrenarlo. Al menos no te conviertas en una carga. Dijo Kyoichi con paciencia. Kurenai dudó, y de repente reunió valor. Sensei, ¿puedo ir contigo? ¿Eh? Kyoichi se quedó paralizado. Eso. Lo que quiero decir es me gustaría acompañarte a ti y a Tsunade Hime en vuestro viaje. A entrenar. Dijo Kurenai presa del pánico, dándose cuenta de que estaba divagando y lamentando cada sílaba. No sabía qué la había llevado a soltarlo de repente. Ahora deseaba desesperadamente poder meterse en las tablas del suelo. Kyoichi se rascó la cabeza. No esperaba esto. Decir que no entendía sus sentimientos sería mentira. Pero que lo dijera tan directamente, eso no había previsto. Déjame pensarlo. Además no me voy todavía. Ese sí. Kurenai quería desaparecer. Pero le habían asignado cuidar de Iga y me no podía huir. Esto era mortificante. El sensei no me odiará por esto, ¿derecha? Un atisbo de pánico cruzó su expresión. Capítulo 398. ¿Reencarnación de chakras? No parece diferente Hakeka. Kyoichi y Kurenai no tenían edades tan diferentes, él solo tenía unos 15 años cuando empezó a ser mentor de ella, y ella tenía 10 y 10 en ese momento. Pero nunca se había imaginado formar ningún tipo de relación especial con Kurenai. Ahora que ella le había pillado así por sorpresa, se quedó completamente atónito, con la mente en blanco, revolviéndose por dentro sin saber qué hacer. Salió de la habitación en una retirada completamente nerviosa. Una vez fuera, no se dirigió hacia la zona de Minato. En cambio, deambuló por el patio con un largo suspiro. Creía que Shisui no le había dicho nada a Kurenai sobre que planeaba irse, pero ella lo había descubierto. Realmente, afilado como una aguja no era ninguna exageración. Una crisis de triángulo amoroso que le ocurre a él, de entre todos. No, espera. Ni siquiera planeaba subirse a 2 barcos para empezar. Kyoichi cayó en profunda contemplación. ¿Qué ocupa tu mente? Una voz llegó de repente desde detrás, sobresaltándole. Miró hacia atrás y encontró al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, de pie, pipa en mano, fumando sin parar. Kyoichi se quedó sin palabras y murmuró una queja. No me extraña que no pudiera encontrarte. Así que viniste aquí a fumar porque el hospital no lo permite.
Rara vez fumo cuando estoy cerca de la academia. Claro. Fingiré que me lo creo. Kyoichi se rió secamente. El día que Hiruzen no fuma es el día en que los cerdos trepan árboles. Hiruzen tosió suavemente, eligiendo no explicar. Explicar era solo poner excusas. La verdad es que había salido a fumar, y al ver a Kyoichi meditando en un banco, se acercó. El chico parecía haber tragado pólvora, claramente preocupado. Los hombres solo se preocupan por unas pocas cosas, y ahora mismo. Hiruzen reflexionó un momento y más o menos entendió la situación. Para alguien tan destacado como tú, llamar la atención es completamente normal. Las chicas se sienten naturalmente atraídas por los genios. Oh. Kyoichi respondió a medias y se levantó, planeando volver a entrar. Hablar de esto con el tercero. Simplemente no me parecía correcto. No es que el tercero no lo entendiera ni mucho menos. Cuando se trataba de emociones y naturaleza humana, el anciano veía las cosas con una claridad penetrante. Pero la edad le había envuelto en una especie de aire crepuscular, carente de la energía de la juventud. Hablar con él de estas cosas simplemente le parecía extraño. Y además, su ejemplo no era precisamente algo en lo que modelarse. Kyoichi estaba definitivamente cualificado para juzgar. También conocía la técnica del telescopio, y desde que la aprendió, nunca la había usado para nada dudoso. No se podía decir lo mismo de Hiruzen. Y Jiraiya, en muchos aspectos, era muy parecido a su maestro. Kyoichi regresó a la zona de Minato. Todos habían superado el pánico inicial y ahora estaban absortos en preocupaciones sobre los Iga. ¿Qué tal fue? ¿Cuál es la situación? La mente de Minato se había desviado por completo del parto de su propia esposa. Él entendía mejor que nadie lo cruciales que eran los Iga para Konoha. Llamarlos un clan importante era quedarse corto. En los rangos superiores de Konoha, la mayoría de los ninjas de rastreo y reconocimiento dependían del Byakugan. Su capacidad de combate de primer nivel quizá no se comparara con la de los Uchiha o los antiguos Senju, pero su número y su sólida habilidad media los hacían indispensables. Y dado que la autoridad del clan recaía enteramente en la casa principal, cualquier complicación allí sería un gran problema. No hay problemas por ahora. Bien. Minato exhaló aliviado, aunque lo entendió perfectamente, sin problemas por ahora no significaba sin problemas en absoluto. Simplemente significaba que el hijo de Higayashi no estaba en peligro inminente. Pero la posibilidad de algo más profundo, algo más difícil de explicar, seguía siendo muy real. Mientras Minato reflexionaba sobre esto, la mayoría de los demás estaban centrados en la situación de los Iga y no notaron en absoluto la extraña expresión en el rostro de Kyoichi. Pero, ¿cómo podía Jiraiya no notarlo? Puede que no fuera el más fuerte en combate puro, pero cuando se trataba de intuición especialmente en lo que respecta a las emociones humanas era aterradoramente perceptivo. Este chaval tiene algo de paciencia. Por supuesto, Jiraiya solo tenía curiosidad. No tenía intención de preguntar. Su mirada se desvió casi de inmediato porque, las luces del quirófano se pusieron verdes. Momentos después, apareció Sarutobi Biwako. ¿Qué tal? Seguro. Todos podéis relajaros. Y deja de amontonarte, te estás interponiendo. Biwako empezó a espantarlos. El rostro de Minato se iluminó con una sonrisa tonta y feliz, parecía exactamente un futuro rubio cabezón. Biwako y el clon de Tsunade se encargaron del parto de Kusina, mientras que en el quirófano vecino, el verdadero cuerpo de Koharu y Tsunade asistió con Mikoto. Ese equipo también terminó poco después. Kyoichi subió a comprobarlo y, efectivamente terminó. Pero el control de expresión de Fugaku estaba a años luz por encima del de Minato. Mantuvo una expresión severa con una sonrisa forzada y rígida. Kyoichi no se quedó más atrás. Después de estar un rato de pie, se fue. Y, de hecho, las reencarnaciones de Asura e Indra no parecían diferentes en absoluto tras el nacimiento. Nada fuera de lo común. Antes, quizá quería bromear un poco con Itachi y Sasuke. Ahora, no tenía ese interés. Kurenai. Esa situación, ¿cómo debería lidiar con eso? ¿Viajar con Tsunade y llevar a Kurenai conmigo? Por mucho que lo imaginara, le parecía mal. ¿En qué piensas? Nada, solo estoy reflexionando sobre la situación de los Iga. Tsunade había regresado. Últimamente, había delegado la mayoría de sus responsabilidades a Minato. Y Minato, a su vez, había entregado la mayor parte de su trabajo a Hekayate. Y según Kyoichi, Hekayate pasó la mayor parte de eso al joven Koinata Mukai. Pero en cualquier caso, Tsunade por fin se liberó de la montaña de papeleo. Había retomado el estudio de ninjutsu médico, investigando el modo sabio e incluso empezó a salir del trabajo antes que antes.
Hablando de los Iga, Tsunade dejó sus cosas y preguntó. ¿Qué es exactamente lo que les afecta? Ni idea. Si tuviera que adivinar, probablemente algo relacionado con la rama lunar en la luna. ¿La luna? La rama lunar que empuña el Byakugan era algo que el gran sapo sabio había mencionado antes. Así que la teoría de Kyoichi sonaba plausible. Pero Tsunade no podía entender. ¿Qué tipo de agitación podría llegar al punto de afectar a los Iga aquí abajo? Todo depende de lo que Yashi descubra. Si se limita a la casa principal, entonces podría estar relacionado con la pureza de la línea de sangre y la completitud del Byakugan. Respondió Kyoichi. Tsunade asintió levemente. Si ese era el caso, tenía cierto sentido. Aún así fuera lo que estuviera pasando allí arriba, no podían hacer nada al respecto por ahora. No tenían medios para ir a la luna y echar un vistazo. Por ahora, lo único que podían hacer era dejar el asunto a un lado. Pero si algo o alguien de allá arriba alguna vez descendía. Sería una pesadilla. Capítulo 399. ¿El Tenseigan? ¿Podrás con él? Al día siguiente, Yashi corrió hacia allí, presa del pánico. Recorrí todo el clan Iga con Isashi. Los únicos que percibimos algo éramos nosotros dos. Aún así, apenas me afectó, y Isashi casi no sintió nada. Perfectamente normal. Isashi ha estado sellado con el pájaro enjaulado desde la infancia. La pureza de su linaje no es realmente baja, pero el sello suprime mucho cuanto de eso se traduce en la capacidad sensorial del Byakugan. Todo era exactamente como Kyoichi esperaba. Que Yashi revisara de nuevo el clan era principalmente para que él mismo entendiera completamente la situación. Y a juzgar por el hecho de que volvió, Yashi claramente lo había hecho. Así que tu suposición podría ser correcta. La línea de Byakugan en la luna debió de meterse en problemas. Sospecho, algo similar a cómo Uchiha Madara creó el Rinnegan. Yashi ya había formulado una teoría aunque no se atrevía a creerla. ¿Qué tipo de perturbación en la luna podría propagarse tanto como para que alguien en la Tierra sintiera siquiera la más mínima reacción? Claro. Si Kyoichi no lo hubiera señalado, habría descartado todo el episodio como que su esposa y su hijo no nacido simplemente estaban estresados o sorprendidos. No habría pensado en su propia incomodidad. La reacción fue tan débil, tan sutil, que a menos que alguien llamara la atención en concreto, nadie se daría cuenta. Pero una vez señalado. Ah. Realmente parece que. Yashi ahora se encontraba estableciendo conexiones peligrosas. Si Tsutsuki Amura alguna vez luchó junto al sabio de los 6 caminos para sellar a Kaguya, entonces su poder era indudablemente más allá de lo ordinario. Ciertamente muy por encima del nivel de su antepasado, Iga Tenjin. Después de todo. Tenjin era una leyenda, sí, pero incluso leyendas como Ashirama y Madara le superaban con creces. Madara despertó al Rinnegan. Ashirama poseía un cuerpo sabio perfecto y un modo sabio. Comparado con esos monstruos, Tenjin ni siquiera estaba en la misma liga. Así que, ¿podría el Byakugan de Amura estar también en un nivel superior? No es posible. Claro. Todo esto era solo especulación de Yashi. Kyoichi no necesitaba indagar para saber exactamente qué pasaba por la cabeza de Yashi. Está intentando averiguar si el Byakugan tiene una forma superior y si Amura alguna vez tuvo ese nivel. La verdad es que no lo hizo. Tsutsuki Kaguya y Amura poseían ambos Byakugan, pero la llamada forma superior fue algo que el clan descubrió y desarrolló más tarde. En términos sencillos, era una mutación, un raro subproducto de su linaje. Ahora mismo, la luna probablemente estaba en medio de un conflicto civil entre sus familias principal y rama. Ese enorme ojo morado, el Tenseigan, probablemente ya había empezado a formarse. Kyoichi miró hacia la luna. ¿Sospechas que ha surgido un nivel superior de Byakugan ahí arriba? Bueno, no es imposible. Pero aunque sepamos que algo pasó, no es como si pudiéramos volar a la luna. Se encogió de hombros. Yashi se quedó sin palabras. No había preguntado cómo volar a la luna. Lo que quería saber era, ¿cómo obtuvieron un Byakugan más fuerte? ¿Qué pasó exactamente ahí arriba? Pero la respuesta de Kyoichi dejaba claro que él tampoco lo sabía. Lo cual tenía sentido. Kyoichi ni siquiera tenía un Byakugan para empezar, y los Iga nunca habían proporcionado muestras para que la división de investigación las examinara en profundidad. Si conocía los detalles, Yashi probablemente estaría aterrorizado. Ahora Yashi cayó en una duda aún más profunda. Yashi-senpai, si te preguntas cómo se consigue ese ojo, creo que, no hace falta. Piensa en el clan de la luna como otra rama Iga. Tienen familias principales y ramales como tú. ¿Qué tipo de evento podría crear este nivel de disturbio? La respuesta era obvia. Guerra civil.
No cualquier guerra civil, sino una tan extrema que podría llevar a la aniquilación. De lo contrario, una reacción tan masiva nunca ocurriría. En otras palabras, ¿sacrificaron a todo su clan para forjar un ojo? Yassi sintió que el corazón le daba un vuelco al pensarlo. Si eso fuera cierto, el control de la casa principal sobre la casa Rama significaba que perfectamente podían forzar tal ritual. Miró a Kyoichi. Los ojos de Kyoichi tenían una expresión muy reveladora. Yassi-senpai, un poder obtenido por estos métodos, no es necesariamente una bendición. El precio es demasiado alto. Yassi asintió solemnemente. Sacrificar a todo un clan por un ojo desconocido, ninguna persona cuerda lo consideraría. Pero, si otros dentro del clan se enteraban de tal posibilidad, ya no sería cuestión de si Yassi lo quería, sino de si la familia Rama permitiría que la familia principal siguiera viva. A estas alturas, ya podía imaginar lo que había pasado en la luna. La familia Branch se rebeló. Si no piensas seguir ese camino, que muera aquí. Además, según el gran sabio Sapo, tus ancestros antiguos solo tenían Byakugan ordinario. Kyoichi dejó caer esa frase con naturalidad, negándose a profundizar más. Más allá de ese punto, era un asunto familiar de los Iga. Y no tenía ningún interés en entrometerse en la política de clanes. Era un desastre, ingrato, y como forastero corría el riesgo de ofender a ambos bandos sin ningún beneficio. No merece la pena. Si llegaba el momento, siempre podría actuar más tarde. Aunque Yassi intentara algo imprudente sin importar cuántos miembros de la rama absorbieran, ni Kyoichi ni Minato tendrían problemas en matarle antes de que se volviera demasiado poderoso. Y en cuanto a la detección inmediata, el actual jefe interino de los Anbu era Koinata Mukai. No sentía ningún cariño por la casa principal. Definitivamente los estaba observando de cerca. Finalmente, Kyoichi añadió. No es solo dojutsu o pureza, el chakra también importa. El Rinnegan también requiere condiciones especiales de chakra. Pero confío en tu juicio. Por supuesto. Un clan contra algún ojo esquivo, sé que es lo que importa más. Gracias, Kyoichi. Pero si al final te vas, sobre ese sello del que hablamos antes, Yassi y Kyoichi tenían un acuerdo. Si los Iga alguna vez quisieran desmantelar el sello del pájaro enjaulado, podrían trabajar con Konoha para hacerlo. Yassi había intentado estudiarlo solo, aún esperando que el clan pudiera mantener las cosas internas. Pero ahora lo entendía. La capacidad de un solo clan era limitada. Asociarse con Konoha era el único camino realista. Excepto. Ahora parecía que Tsunade y Kyoichi planeaban marcharse. Y con cada Hokage llegaba una nueva administración. ¿Seguirían vigentes los acuerdos hechos con el anterior? Puedes relajarte. Minato quiere la paz tanto como nosotros. Colabora con él. En cuanto a técnicas de sellado, él y Kusina son en realidad mejores que yo. Si pasa algo, que Minato me mande un mensaje. Kyoichi sonrió. Esto nunca se iba a resolver durante el mandato de Tsunade de todos modos. Y Minato, dada su personalidad, sin duda aceptaría ayudar. Esa última frase era solo para aliviar las preocupaciones de Yassi. Y así fue. Yassi confiaba en Minato. Pero comparado con Minato, creía mucho más en Kyoichi. Desde el ascenso de Kyoichi a la fama, la cantidad de nuevos jutsus que había introducido era asombrosa. Si fuera Kyoichi quien lo llevara, Yassi realmente se sentiría a gusto. Capítulo 400. Hermana, podrías escribirlo en tu cara. El conflicto entre la casa principal y la casa Rama había preocupado a Yassi durante muchos años. Desde que tenía memoria, había luchado con la cuestión de si el sello del pájaro enjaulado debía ser abolido. Emocionalmente, creía que eventualmente tendría que desaparecer. Al fin y al cabo, era un sistema cruel. Pero racionalmente, Yassi sabía que el pájaro enjaulado era lo que permitía a los Iga continuar como clan durante generaciones. Sin embargo, hoy se dio cuenta de que el pájaro enjaulado ya no era una cuestión de abolirlo, tenía que ser abolido. De lo contrario, lo que esperaba a la casa principal podría ser exactamente lo que estaba ocurriendo en la luna. Una guerra civil interna, con ambos bandos pereciendo al final. O peor. La casa Rama podría sobrevivir, y la casa principal desaparecería para siempre. Ninguno de los dos resultados fue aceptable. Y con la línea de sangre de la casa Rama debilitada por generaciones del pájaro enjaulado, su Byakugan acabaría decayendo. Si la casa principal desapareciera realmente, la calidad del Byakugan transmitido a través de la casa Rama inevitablemente se deterioraría con cada generación. Al regresar a casa, Yassi buscó inmediatamente a Isashi. Isashi había estado esperando ansioso. No tenía ni idea de lo que había pasado, ni si eso descarrilaría el plan que él y Yassi habían elaborado con cuidado. A decir verdad,
Si no fuera por Neji, Hisashi no habría estado tan involucrado, pero convertirse en padre le había hecho preguntarse, ¿por qué iba a atar a mi hijo? Por suerte. Yashi vino a hablar con él. Esto quitó un gran peso de encima en el corazón de Hisashi. Pero ahora, algo se sentía diferente. Hermano. Hisashi. Somos hermanos, no hace falta títulos cuando estamos solos. Seré directo. Es probable que haya otra línea de Byakugan en la luna, y la perturbación que percibí podría deberse a algún trastorno entre ellos. Yashi continuó. He decidido. El pájaro enjaulado será abolido. ¿Ha abolido? Hisashi se quedó paralizado. Acababan de empezar a planear un cambio gradual, y ahora Yashi iba directo al último paso. Un clan Byakugan en la luna. ¿Estaba esto relacionado? Lo consideró con cuidado, pero había demasiadas incógnitas. No podía llegar a la conclusión de Yashi. Todo lo que sabía era que había ocurrido algo importante, así que no insistió más. ¿Qué piensas hacer? Seguimos el ejemplo de los Uchiha. Convocamos a todos y vemos quién lo apoya y quién se opone. Yashi habló con franqueza. Era simple y directo, algo que nunca funcionaría en tiempos de guerra, pero ahora que la paz había regresado y no se esperaban grandes conflictos en muchos años, podría tener éxito. Si lo abolieran ya, la siguiente generación no tendría que sufrir bajo el pájaro enjaulado en absoluto. Hisashi dudó. Solo me preocupa quiénes han puesto el sello en los últimos años. Seguro que se opondrán, no hay otra opción. Yashi se quedó en silencio. Originalmente, su plan era retrasar al pájaro enjaulado hasta los 5 años, luego 10 años, y finalmente reemplazarlo por completo por una técnica de sellado recién creada. Pero ahora. Los planes nunca siguen el ritmo de los cambios. Para Uchiha Fugaku, hoy era un día alegre. Nació su segundo hijo, Y. Era casi seguro que Tsunade y Kanda Kyoichi pronto abandonarían Konoha. Se desconocía a dónde planeaban ir, pero al menos la sensación asfixiante de presión desaparecería. Sin embargo, una vez que regresó al complejo del clan, a Fugaku le empezó a doler la cabeza de inmediato. Líder del clan. No me digas que Shizuya y Nabi están causando problemas otra vez. Están enseñando técnicas ninjat. Olvídalo. Que lo hagan. No hay forma de parar a esos dos. En efecto, la influencia de Inabi y Shisui dentro del clan crecía rápidamente. El plan de Fugaku era sencillo. Asignar a Inabi para vigilar a Shisui, para evitar que se inclinara demasiado hacia Konoha. Inesperadamente. Cuanto más le vigilaba Inabi, más se inclinaba hacia Shisui. Ahora Inabi era aún más pro Konoha que Shisui, casi de forma agresiva, dando la impresión de alguien que aspira al próximo puesto de jefe de clan. Le daba a Fugaku un dolor de cabeza terrible. Shisui claramente no tenía ningún interés en el título, lo que solo dificultaba la gestión. Usar la fuerza estaba fuera de cuestión. Detrás de esos dos estaban Konoha y Kanda Kyoichi. Solo pudo suspirar. Le quedaba una opción. Competir con Inabi y dejar que el clan decidiera al siguiente líder. Eso dañaría su orgullo, pero lo estaba considerando seriamente. Los cambios dentro de los dos grandes clanes de Konoha llegaron rápidamente a los escritorios de la oficina Anbu. Hekayate hojeó los informes y no pudo evitar sentirse impresionado. Incluso con Kyoichi preparándose para partir, sus arreglos aseguraban la paz interna de Konoha. Esos dos clanes siempre habían sido los mayores dolores de cabeza políticos de los Anbu. Aunque últimamente habían estado callados, nadie sabía qué podría traer la próxima generación. Pero ahora. Kyoichi había neutralizado el peligro durante al menos una o dos generaciones. Y en ese tiempo, las semillas que había plantado tendrían muchas oportunidades para crecer. En el hospital de Konoha, Yashi volvió a recoger a su esposa y agradeció repetidamente a Kurenai. Ella los había cuidado de forma excelente, casi demasiado meticulosamente, y Yashi sabía perfectamente que alguien de su estatus no tenía que hacer todo esto. Claramente. Kyoichi les había hecho un favor. Kurenai recibió un día libre. Al salir del hospital, repasó las palabras que le había dicho a su profesora, con la cara ardiendo de vergüenza. ¿Cómo pudo decir algo así? Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de hacia dónde la habían llevado sus pies hasta que levantó la vista. El bosque de la muerte. El primer lugar donde entrenó con Kyoichi. Así que he caminado hasta aquí, ¿en qué piensas? ¡Wah! Shisui. ¿Por qué apareces de la nada? Kurenai casi se sobresaltó. Shisui se levantó de donde había estado meditando sobre una rama, saltó y se estiró con calma. Cuando entrenas en modo sabio, enmascarar tu presencia es bastante básico. Pero tú, en ese estado, podría haberte matado 10 veces. G. La risa de Kurenai era helada. No tenía ningún interés en consentir la actitud de ese mocoso. Se giró para marcharse.
Mira, si quieres mi opinión, en vez de soñar conseguir a alguien fuera del pueblo, ¿por qué no centrarte en hacerte más fuerte? Cuando seas lo suficientemente fuerte, salir será fácil. Tienes el contrato con Katsuyo, encontrar a alguien no será difícil. Q, ¿de qué hablas? Nada de eso. La mente de Kurenai se quedó en blanco. Sus palabras se enredaron en un nudo. Shisui suspiró. Hermana, en serio. Más vale que te grabes las palabras en la cara. Bueno, solo hablo de forma casual, no me refiero a nada en concreto. De todos modos, a tu nivel, deberías volver a centrarte en el entrenamiento, ¿no? Ocúpate de tus asuntos. Kurenai desapareció con un parpadeo corporal, sonrojada furiosamente. Que una niña viera a través de su corazón, no había nada remotamente agradable en eso. Aunque dicho chico hubiera sido entrenado directamente por Kyoichi. Pero, al salir del bosque, se calmó y lo meditó. Shisui no estaba del todo equivocado. Si se fuera ahora, solo sería una carga. En vez de pensar en todo eso, debería centrarse primero en mejorar su fuerza. Entonces, cuando fuera lo bastante fuerte para salir por su cuenta. ¿Quién sabe? Puede que simplemente accidentalmente se lo encuentre en algún sitio.